Bueno, pues buenas tardes a todos, tanto a las personas que nos acompañáis presencialmente en los coloquios de hoy sobre despoblamiento, como las personas que nos estáis siguiendo en un alto número vía streaming. Bueno, yo voy a hacer como moderador lo que pueda porque soy un cargamento de virus y posiblemente me quede sin voz. Lo cual yo creo que va a enriquecer mucho el debate. Sí, recordaros que hoy en Carrión de los Condes vamos a debatir o vamos a abrir un coloquio entre amigos y personas conocidas en referencia al despoblamiento desde dos perspectivas, desde la perspectiva de la administración local y desde la perspectiva de la mujer rural. Hoy estamos en Carrión de los Condes, en la provincia de Palencia. Hemos estado en Castrojeriz en el mes de julio, hablando de despoblamiento desde la perspectiva europea y desde la perspectiva de la diversificación en la economía en el medio rural. Hemos estado en Mayorga, en Valladolid, hablando desde el despoblamiento con la perspectiva del sector primario y la comunicación. La semana pasada estuvimos en Calzada de Valdunciel, provincia de Salamanca, hablando de despoblamiento desde la perspectiva de los jóvenes y desde la perspectiva asistencial. Y hoy, como os decía anteriormente, estamos en Carrión de los Condes, en Palencia, hablando de despoblamiento. Ahora vamos a hablar desde la perspectiva de la administración local y luego a las 7 vamos a hablar desde la perspectiva de la mujer rural. Bueno, yo sin más voy a hacer una pequeña presentación de las personas que estamos aquí y a continuación vamos a dejar la intervención, en este caso de la ponente, en este caso la presidenta de la Diputación Provincial de Palencia y presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, y luego abriremos un poco el debate entre las tres personas que hemos invitado a participar en este debate. Empezando, en este caso, por mi izquierda contamos a José Andrés García Moro, que es el presidente de Princal. Luego tenemos a María Victoria Grande, presidenta del Grupo de Acción Local Araduey Campos, que es el Grupo de Acción Local ámbito en el que se encuentra el municipio de Carrión de los Condes. Manuel Acero, gerente del Grupo de Acción Local Araduey Campos. Tenemos a María de los Ángeles Prieto, alcaldesa de Zapardiel de la Ribera, en la provincia de Ávila. Tenemos a Susana Díez, alcaldesa de Pradoluengo y diputada provincial de Burgos. María Ángeles Armisens, que la he presentado anteriormente, y Michel, que es el alcalde de Carrión de los Condes. Así que yo, antes de dar la palabra, en este caso a María Ángeles, si os parece, José Andrés, Maribí y Michel, si queréis hacer así una intervención rápida. Simplemente saludar a todos los que estáis aquí, agradecer, como no, a Ángeles, presidenta de Diputación, que hoy nos acompañe. Yo creo que son aquellos a los que nos han encargado llevar el timón, sobre todo de pequeños municipios, pues sabemos lo duro que es el poderlo mantener con viento o sin viento en una dirección que es la de no dejar caer nuestros pueblos, y por eso tenemos que trabajar cada día, en cada momento, y sobre todo apoyarnos unos con otros para generar sinergias y no buscar culpables como suelen hacer muchos, ¿no? Echando la culpa a no sé quién. Pues es que esto es de Diputación, es que esto es de la Junta. No. Los primeros que tenemos que buscar los problemas, resolver los problemas, somos nosotros, y después, con proyectos adecuados, ir institución a institución para que nos apoyen. Porque seguro que nos van a apoyar como nos han apoyado siempre, y así vamos a conseguir que nuestros pueblos sigan siendo pueblos viables, sigan teniendo futuro, porque no puedo pensar lo que sería una Castilla y León despoblada de municipios, un páramo horroroso. ¿Cuánto se perdería? ¿Os habéis puesto a hacer números? ¿Cuál sería la pérdida? Bueno, pues eso, a esos que nos mandaron tener el timón firme, tenemos que hacerlo y así tenemos que seguir. Gracias por estar aquí hoy. Bueno, pues buenas tardes. Lo has dicho todo, no vamos a repetir. Yo daros la bienvenida, me alegro mucho que estemos en Carrión, que Princal haya elegido Carrión y la tierra de Campos, Valentina, para estas jornadas. Y bueno, pues lo que decimos siempre, yo me siento muy orgullosa de que FEMUR contara conmigo para presidir Araduey. Tenemos muchísimas ganas de trabajar, muchísima ilusión porque nuestro medio rural siga vivo. Gracias.
Muy buenas tardes a todos. Y bueno, ratificarme un poco en las palabras que se ha comentado aquí. Agradecer a Princal que ha elegido nuestra localidad para estos debates primordiales para el asentamiento de población y, de alguna manera, poder erradicar ese grave problema que tenemos los municipios de estas zonas de la Castilla Profunda, ¿no? Que es el tema de la despoblación. Un tema difícil de atajar y, desgraciadamente, pues bueno, somos ejemplo en estos pueblos de este sufrimiento que tenemos. Desde luego que desde los ayuntamientos y desde todas las instituciones estamos luchando porque la gente joven, sobre todo, se quede en el entorno rural, de crear nuevos emprendedores, que yo creo que es una de las formas básicas del asentamiento, y entre todos pues buscar soluciones y fórmulas para que esa población no decaiga. Yo digo, es uno de los problemas que más nos incumbe a los ayuntamientos. Y, desde luego, trabajamos para que esto, pues este cáncer que tenemos, ¿no? sea erradicado lo más rápido posible. Espero que estas ponencias, estas charlas, ayuden un poco a que se dé algún tipo de solución y, desde luego, pues que las entidades locales nos ofrecemos para colaborar con todo ello. Muchas gracias por vuestra presencia. Bueno, muchas gracias, Michel, José Andrés y Maribí. Vamos a pasar ya formalmente a lo que es, si queréis quedaros, lo que queráis. Luego a lo mejor os pregunto algo en el debate, pero bueno. Sí. Bueno, vamos a iniciar ya formalmente el debate. Antes he presentado a la persona que podríamos decir va a hacer hoy esa ponencia marco que hemos desarrollado en todos los coloquios. María Ángeles Armisen, presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias y de la Diputación Provincial de Palencia. Yo pensaba, ¿cómo presento yo en este caso a María Ángeles? Y he dicho, bueno, la voy a robar una frase suya, en la cual coincidimos los dos. El despoblamiento es un problema global, pero la solución está en lo local. Y la solución está en lo local. Eso es una cuestión. Y también me gustaría decir otra afirmación, que lo vamos repitiendo permanentemente cuando hablamos de despoblamiento desde también una perspectiva marco de desarrollo rural. Lo más importante de los territorios, más allá del recurso medioambiental, del recurso cultural, es el recurso humano. Si el recurso humano falla, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, evidentemente vamos a tener un problema. Así que con este breve preámbulo, tuya es la palabra. Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a Princal y gracias a José Andrés, nos conocemos desde hace bastante tiempo, por la invitación como presidente de Princal y a todos los responsables. Un saludo a todos mis compañeros de mesa, a quien conozco bien, a mi compañera de la Diputación de Burgos, a María Ángeles, que está también en la Federación con nosotros, y, por supuesto, a quienes soy el Ayuntamiento anfitrión, hoy también al Ayuntamiento de Carrión y a su alcalde. A todos los que habéis querido venir a charlar un rato más, y hoy el Grupo de Acción Local anfitrión, Maribí, Miguel Acero, pues yo creo que yo voy a dar una ponencia marco, pero me parece un poco presuntuoso hablar de una ponencia marco con las personas que me acompañan hoy aquí, ¿no? Vamos a intentar pasar del marco. Llevamos muchos años hablando de despoblación, hablando de análisis, hablando de causas, hablando de culpables o responsables, etcétera, ¿no? Y a mí me gustaría podemos empezar con la frase que a mí me gusta, ¿no? La despoblación no lo tenemos que ver como un problema, sino como una realidad. Y es una realidad global. Es una realidad global. En medio rural tiene dos causas que podemos seguir casi desde los años 60. Una emigración potente en momentos donde las cohortes, como dicen los estadísticos, de población, había más población y pues personas que estaban en edades de trabajar o de tener familia se fueron de nuestro territorio. Eso es una causa, probablemente podemos decir histórica, en cuanto que es pues, de los años 60. Pero luego la sociedad ha evolucionado en dos cuestiones. Una, a nivel mundial, a una concentración en las superpoblaciones. Es muy difícil que nosotros
hablemos de que eso es un problema de Carrión o de Palencia o de Pradoluengo o de los municipios o de Zapardiel, porque es un movimiento poblacional global. Y ese movimiento poblacional va acompañado de otra situación que quizás ahonda más en la realidad a la que nos enfrentamos, que es la, sin duda, disminución en que las personas que se quedan no tienen el mismo número de hijos o de descendencia o tasa de reposición que la que teníamos. Yo siempre hago un análisis, con ese voy a empezar, para hablar de población sin dar datos, porque los datos, como digo, creo que ya hay análisis, estudios, bueno, muchísimos, ¿no? Yo siempre hago esta reflexión. Cada uno de nosotros pensemos cuántos hijos tenemos. En segundo lugar, cuántos hermanos somos. En tercer lugar, cuántos hermanos tenían cada uno de nuestros padres. O cuántos hermanos eran nuestros abuelos. Yo creo que si hacemos un análisis, y no me voy a equivocar, seguramente no tenemos un dato estadístico ascendente en ninguna de las personas que estamos aquí. Luego, no hace falta ser un consultor y análisis de datos para saber que casi en cualquier situación, si hacemos esta reflexión, sabremos por qué ya hay una disminución demográfica en nuestro territorio. Es verdad que todo esto unido, lógicamente, como he dicho, al movimiento poblacional, etc. De hecho, incluso hay ciudades que están incrementando su población o provincias. Palencia, en los últimos 2 trimestres, ha incrementado 490 habitantes. Vamos a hablar de cosas positivas. Pero incluso las poblaciones, las grandes ciudades, incrementan la población por el movimiento poblacional o nacional o de otras nacionalidades, pero nunca por un incremento de la tasa de reposición por nacimiento de la población local. Luego, hay cuestiones que están más allá de los servicios, de qué queremos las administraciones. Aquí estamos los grupos de acción local. ¿Qué pienso yo que es nuestro papel después de tener una pequeña reflexión y que tenemos mucho que hacer y ya muchas cosas se están haciendo y no quiero hacer un discurso derrotista porque creo que eso tampoco ayuda al atractivo del medio rural, ¿no? Pues fundamentalmente creo que 3 cosas. Una, en una comunidad, voy a hablar como presidenta de la Federación, con 2.248 municipios que tiene Castilla y León, ser conscientes que el municipalismo es una realidad de 50 habitantes, de 2.000, de 5.000 o algunos de más de 5.000. Pero es una realidad, es un hecho diferencial para nosotros el mantener esos municipios. Como muy bien se decía, es que si desaparecen los pueblos, pues desaparecerían primero. Cuando la gente en las ciudades, yo en distintos debates que he intervenido, bueno, pues las decisiones en las grandes ciudades se toman, que desaparezcan un número de pueblos X, porque vamos a hablar desde un punto de vista economicista, eso no es rentable. Y yo digo, pues que se limite el crecimiento de las ciudades. Claro, yo lo dije un día en el Senado y bueno, se montó la revolución, claro. Yo dije, bueno, es que no sé por qué motivo, ¿no? Si nuestro hecho diferencial de población rural es un hecho vinculado a nuestra identidad, a la de nuestra población, es el mayor voluntariado político y social que hay para mantener nuestra identidad, digo, bueno, ¿desaparecen los pueblos o desaparecen los ayuntamientos? Que parece lo mismo, pero no lo es. ¿Quién va a prestar esos servicios? ¿Quiénes van a organizar el futuro, la tradición, van a mantener
los bienes, a veces históricos y patrimoniales, el medio natural, ¿quién lo va a hacer? Pues un error, ¿no? Por eso digo que hay muchas maneras de reflexionar en este tema y cada vez más en el que se habla de la despoblación como un gran problema. Yo creo que es un reto, como decía, que hay que abordar para nosotros, y ahora voy a poner un ejemplo de la Diputación, desde 3 medidas. Quien quiera acercarse a la Agenda Rural de Palencia, que es nuestro documento, pues unas para mitigar la despoblación o el reto demográfico, para mitigarla. No vamos a decir que para de repente que los jóvenes que se han quedado tengan familias numerosas y que atraigamos. Bueno, vamos a mitigar y vamos a escuchar a la gente que se ha quedado, porque se ha quedado, que quiere, y a la gente que puede querer venir, que necesita. Unas para mitigar, y es verdad que otras para hacer que la población se mantenga. Tan importante como hacer que venga es que la que tenemos se mantenga, ¿eh? Y no tenga necesidad de irse, ¿no? Creo que son 2 aspectos muy importantes en el reto demográfico. Y estamos hablando de qué gestionamos entre todos, los 2.248 municipios, las 9 diputaciones, las capitales de provincia. Pues gestionamos la segunda comunidad más extensa de Europa. Es que Castilla y León es más grande que Portugal. Y nadie en Portugal, tú coges el coche y tienes muchos kilómetros sin municipios. Por eso digo que no hay que flagelarse con nuestra realidad. Sin duda tenemos muchas cosas que hacer, pero tenemos que generar ese atractivo. Fijaros, 1.324 tienen menos de 250 habitantes y 635 menos del centenar. Por lo tanto, tenemos que pensar que es una realidad, igual que quien concentra la población también tiene un problema. Yo siempre lo digo, nosotros creemos que un reto es gestionar poca población, pero un grandísimo reto es gestionar una superpoblación consumidora de recursos, generadora de residuos. Afrontar esos retos día a día se afrontan de otra manera, pero sigue siendo un gran reto, ¿no? Por lo tanto, somos la otra parte de la superpoblación. Y gestionamos territorio, que el territorio lo tenemos que ver como una oportunidad también, porque es un elemento de desarrollo nuestro territorio. Por lo tanto, Castilla y León tiene que pensar en el territorio como una gran oportunidad. ¿Qué pienso que hemos avanzado mucho, que tienen mucho que ver los grupos de acción local, la colaboración con los ayuntamientos, con las diputaciones, con la administración autonómica? Que nos conocemos más, tenemos más foros de encuentro, tenemos más sinergias entre todos nosotros, no solo, y ahora hablaré de financiación, pero no solo es la financiación, y cada vez estamos todos más decididos a una cuestión que yo resumo en una frase: soluciones rurales para problemas rurales, no soluciones urbanas para problemas rurales. Hay soluciones que se toman y que no dan solución al problema que tiene Carrión o Pradoluengo o cualquier municipio, o Salinas, que está ahí el alcalde. Es verdad que es muy difícil personalizar soluciones para cada municipio, pero también es verdad que desde esa innovación, tejido social con colaboración pública, cada vez tenemos más posibilidades de dar soluciones más concretas a los problemas. Si somos realistas, todos sabemos que nuestros municipios, por ejemplo, no tienen nada que ver, no voy a hablar de 25 años, pero 25 años. ¿Quién dice que no están mejor los pueblos que hace 25 años? Sí, están mejor, mucho mejor, mucho mejor. Es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo por garantizar servicios, pero también es verdad que tenemos que despejar a veces de nuestro imaginario, y lo que voy a decir sé que es un poco arriesgado, esa añoranza por los pueblos
con esa población que estaba de manera permanente, porque probablemente no vamos a volver ninguno a esa circunstancia, pero sin embargo tenemos otros elementos que nos permiten decir que tenemos oportunidades diferentes. Si pongo a Carrión, pues el Camino de Santiago hace 25 años pasaba por aquí, pero no era la oportunidad de desarrollo que supone hoy el camino para Carrión. O sea, son oportunidades diferentes, pero es verdad que tenemos la añoranza de una forma de vida y de una realidad poblacional que nos impide ver a veces todo lo positivo que tenemos ahora o que podemos trabajar juntos. Por eso me gusta, pensemos en todo lo bueno que podemos tener ahora, cómo aprovecharlo para dar ese salto de mitigar la despoblación, ayudar a quienes están y poder pensar como hoy con personas que tienen un conocimiento total de la realidad diaria. Y luego los datos, podemos entrar en los informes del CES, podemos entrar en los informes de cualquier organismo casi ya a nivel nacional o local para ver esos datos. La Federación es una asociación de municipios. Hay gente que se acerca a nosotros creyendo que vamos a tener una varita mágica para el reto demográfico. Para el reto demográfico no hay varitas mágicas, hay un trabajo constante, transversal, y un conocimiento de la realidad y puesta en marcha de iniciativas que a veces van a tener éxito, pero que si no tienen, estamos ante el claro sistema de prueba-error para dar soluciones rurales a circunstancias nuevas. Y no pasa nada, ¿no? Entonces, creo que la Federación lo que tiene es esa voz unida, en primer lugar, en un tema fundamental, que es la financiación. ¿Por qué? Porque la financiación también se tiene que adecuar a esos elementos que diferencian nuestra población, nuestro territorio y nuestra estructura, a la dispersión, a nuestra realidad demográfica, edad de nuestra población mayoritaria, etcétera, a nuestra dispersión, porque no hay una mayor financiación para la movilidad o somos la comunidad con más masa forestal de España. Es decir, queremos entrar a las identidades, nosotros tenemos unos elementos diferenciadores importantes. Garantizar los servicios aquí, con 2.248 municipios, es muy diferente. Hay pueblos que garantizar los servicios es mucho más caro con la misma población que una urbanización de Madrid. Y eso, sacamos los datos y es así. Pero ¿qué pasa? No queremos seguir manteniendo nuestra identidad municipalista. Por lo tanto, creo que es muy importante que reivindiquemos todos que nuestras señas de identidad nos tienen que permitir tener una financiación suficiente y creo que ese es un debate en el que debe estar todo Castilla y León en la reforma de la financiación local. Ahora voy a poner un ejemplo claro. Este año el Gobierno de España no ha publicado el decreto por el que nos permiten hacer inversiones con el superávit a las entidades locales. Lo voy a resumir para el que no tenga terminología de presupuesto municipal. Los ahorros, quien no tiene deuda, la gran mayoría de los municipios, yo hablo de Palencia, pero también tengo un cierto conocimiento de Castilla y León, somos castellanos, buenos gestores, austeros, poco endeudados en general y parece que somos los paganos de gestionar bien. ¿Qué quiere decir? Que este año nuestros ahorros no les vamos a poder dedicar a inversión porque no nos lo permite, no se ha publicado el decreto. Aunque se publique ahora, que parece que estamos forzando, ayer tuvimos reunión de la Federación Nacional, a mí que me diga cualquier gestor público de los que están aquí, si le da tiempo desde mediados de octubre a gestionar y ejecutar un proyecto antes de diciembre. No nos va a dar tiempo a utilizar en este año el superávit. Eso penaliza a los municipios y a la administración local. Por lo tanto, creo que no hay colores, lo que hay es el compromiso de la gente que está en sus pueblos
para poder invertir sus recursos, ¿no? Y en ese sentido, pues en la Federación es donde tenemos, digamos, esa voz de la Asociación de Municipios para reivindicar no los derechos de los alcaldes, no los derechos de los ayuntamientos, los derechos de nuestros vecinos, porque cuando yo hablo de recursos económicos son los que han pagado los vecinos con sus impuestos. No estamos hablando de nada de ningún alcalde ni de ningún concejal. Son los recursos económicos de los vecinos de nuestros pueblos. Y 3 cuestiones, luego si queréis hablamos de temas concretos, si os parece, etcétera, ¿no? Pero yo diría que 3 cuestiones que son los grandes retos que yo veo desde el municipalismo y que probablemente se han convertido en, yo digo, en los servicios de 4ª, 5ª generación, porque ahora, como tenemos mejor probablemente nuestras calles, los servicios básicos, siempre hay que mejorar, pero en un porcentaje importante. ¿Qué nos piden los vecinos? Por supuesto, conectividad. Ahora ya, además de carreteras, pues hay otras pistas de comunicación, que es la conectividad. Conectividad total, conectividad para hablar por teléfono, ya no estoy hablando de fibra, etcétera. Yo creo que eso es una prioridad. Segunda lectura, transporte, el gran reto de la movilidad. Si yo hablaba que a veces prestar servicios a una urbanización es más barato en coste, ¿no?, de urbanización que algún municipio, pues es que a veces en tiempo estamos mucho más cerca que en algunos lugares en tiempo. Que necesitamos esa movilidad, que ese reto ha sabido leer bien la Junta en cuanto a la gratuidad del transporte. Ahora, con la tarjeta, que yo comprendo que ha sido difícil de gestionar para todo el mundo, pero yo digo, qué bien que estemos hablando ya de que a alguno no le ha llegado la tarjeta del transporte gratuito, ya no estamos hablando de no tengo transporte, ¿no?, que era uno de los grandes retos. Por eso creo que la movilidad, cualquiera de, voy a hablar de Palencia, pero de Castilla y León, no voy a hablar María Ángeles, que Ávila tiene ahí otra dificultad, pero en otras provincias, a muy poco, cogemos el coche, te montas en un tren y estás en Madrid. Si eso lo contamos en los años 60, aquí nos dicen, bueno, hombre, eso es imposible, eso de que vayas a llegar a Madrid, ¿no?, en este tiempo, que vayas a hablar por un ordenador. No nos acordamos del fax ya, se nota la edad que tengo, pero el fax parecía un milagro, eso de meter el papel en un sitio y que le saliera otro, pues fijaros ahora. Pero es que no ha sido en tanto tiempo, no han sido cambios de siglos, no ha sido, pero estamos metidos continuamente en el cambio. Por eso, sumando, creo que es muy importante, y yo creo que el tercer reto, y lo creo, además de la importancia de la movilidad, como he dicho, que la Federación lo ha trasladado en muchas reuniones que hemos tenido con el consejero, etcétera, pues yo, para mí, el reto que vamos a vivir todos, lo sabe bien el alcalde de Carrión, va a ser el agua. Y no, probablemente, no sé si lo veré yo, pero el agua va a ser el gran reto de los próximos 20, 25 años. Disponer de agua suficiente, gestionarla de manera razonable, hacerlo rentable para la población y que realmente sea ese gran recurso que es necesario, que tenemos la suerte en muchos sitios de que no es tan escaso como en otros territorios. No estoy hablando de municipios concretos, estoy hablando casi de países o de comunidades, pero probablemente vayamos a ver un gran reto del agua. Y termino como empecé. A mí me gustarían soluciones rurales para problemas rurales, pero las soluciones rurales no nos las van a dar de lejos. Las soluciones rurales las tenemos que dar nosotros, desde foros como estos, con trabajos y propuestas conjuntas y que al final llegan.
Yo en mi organización política me caracterizo por decir cosas a veces un poco, María Ángeles me mira, pero yo voy a Madrid y digo una frase importante que es: hay vida más allá de la M30 y además inteligente. ¿Eh? ¿Por qué digo eso? Porque las soluciones que tenemos que dar a Castilla y León, a Palencia, a Burgos, a Ávila, a Valladolid, a todas las provincias y a nuestros pueblos tienen que venir de que nosotros nos lo creamos y lo propongamos. Y en positivo. Nosotros, y con esto termino, tenemos ahora en marcha un proyecto de transporte piloto que acabará en diciembre, que yo espero poder extender a otras zonas, en 3 zonas de Palencia, que es una plataforma digital en colaboración con los taxistas. Bueno, oye, ya hemos tenido casi 2.000 usuarios, ¿no? No está mal, hay que perfeccionar cosas. Pero bueno, son proyectos que ponemos en marcha y que vemos si responden a la población, si damos servicio, si merece la pena siempre mejorar. Creo que no hay que tener miedo a ser innovador, hay que poner en marcha incluso. Cuando te equivocas ya sabes que por ahí no puedes ir, ¿no? Es importante. Y creo que la Federación de Municipios aúna el sentir de muchos ayuntamientos. A mí me piden entrevistas a alcaldes de distintos sitios de Castilla y León y a veces también damos a conocer esas soluciones, ¿no? No hay que tener miedo a reunirse, a hablar de manera transparente, eso es muy importante, y tiene que dar soluciones rurales a municipios rurales, igual que nosotros pusimos en marcha hace ya mucho tiempo. Y yo soy una gran defensora del principio de ruralidad. Principio de ruralidad en la norma. En la norma. Yo fui legisladora en otra época, igual que hay principios, nadie entendería que se haga una ley sin estar sujeto al principio de igualdad, en este momento de este siglo, no sería viable. Creo que todas las normas deberían venir informadas por un principio de ruralidad. Si queremos hacer un equilibrio territorial y poblacional, pues las decisiones estratégicas no pueden seguir fomentando, y hablo ya en España, que el 80% de la población viva en el 20% del territorio. Es así. Y hay decisiones estratégicas de energía, de proyectos, ¿no?, que permiten el desarrollo. Por eso yo os diría que estamos en el foro adecuado para luchar contra el reto demográfico, que tenemos que hablar bien de todo lo que tenemos, porque tenemos todo lo que quieren los que viven en las grandes ciudades. Yo les digo, si os gusta tanto, ¿qué hacéis el viernes en el atasco para iros? Si de lunes a viernes estáis trabajando, ¿no? Queréis, tu momento de disfrutar siempre es fuera de casi, ¿no?, de las grandes superpoblaciones. Bueno, eso es una simplificación del tema, pero que estemos muy orgullosos, que tenemos, cuando yo he sido una de las que ha luchado desde el primer día contra la denominación España vaciada, tenemos patrimonio, tenemos recursos naturales, tenemos oportunidades, tenemos vida inteligente y tenemos calidad de vida. Y a lo mejor llega la inteligencia artificial, pero aquí hay mucha inteligencia natural, porque hemos llegado hasta aquí y con la gente que se ha quedado tenemos que conseguir que el resto venga y se sume a nosotros, ¿no? Creo que es muy importante. Así que muchas gracias a todos. Creo que tenemos que hablar en positivo y tenemos que hablar en positivo porque es fácil hablar en positivo de Castilla y León. Yo lo digo sinceramente. Creo que producimos una sorpresa a todas las personas que vienen y que nos conocen y que tenemos muchos recursos para que sean motor de ese desarrollo. Creámonoslo un poco más y, en segundo lugar, trabajemos juntos, que creo que eso es lo fundamental. Gracias. Gracias. Bueno, gracias, María Ángeles. Yo voy a ir dando el turno de intervención para hacer una primera intervención breve. Manuel, María Ángeles y Susana. Manuel, cuando quieras. Pues nada, gracias por invitarme.
invitarnos al grupo a participar en este debate, que yo creo, como decía María Ángeles, que es muy importante que hablemos con libertad, que demos nuestra opinión y luego la podamos debatir. Yo voy a hacer una intervención bastante corta y muy centrada en la experiencia que hemos tenido. Yo creo que nos habéis invitado, aparte de porque somos el grupo anfitrión o el grupo al que pertenece el Ayuntamiento de Carrión de los Condes, porque está dentro del ámbito de actuación del Grupo Arradoy, porque somos un grupo que está muy preocupado desde hace mucho tiempo por el tema del reto demográfico y el tema de la despoblación. Han sido muchas las acciones que ha desarrollado nuestro grupo durante los últimos 25 años, que acabamos de cumplir desde que empezamos a trabajar con ese objetivo de la despoblación y el tema de la atracción de nuevos pobladores. Porque sabemos que cualquier proyecto de desarrollo que planteemos tiene ese lastre siempre, el tema de la población, que de alguna manera pues tenemos que darle solución o por lo menos darle una alternativa. Somos un grupo que, como decía antes, ha empezado a trabajar hace 25 años y hemos desarrollado, aparte del programa LEADER, que es un programa que suele tratar de apoyar a los emprendedores, también hemos desarrollado varios proyectos que nos han servido para tener una experiencia que yo ahora voy a tratar de transmitiros. Hace ya 2 años, hace 3 años, empezamos un proyecto de cooperación con otros grupos de acción local de Castilla y León que trataba de conseguir un objetivo que nosotros consideramos que es muy simple y muy fácil de definir, que era atraer a personas que decían querer venir al medio rural a que vinieran y favorecerles esa integración. Nosotros sabemos, por la experiencia que tenemos también y porque se ponen muchas veces en contacto con el grupo, raro es la semana que no recibimos algún correo, alguna carta de alguna persona que dice querer venir a vivir a nuestra comarca. Decía que sabemos que hay mucha gente que dice que quiere venir al medio rural, pero que no sabe cómo dar ese primer paso, ¿no? Ese primer paso a veces es muy complicado, sobre todo si eres de sitios lejanos física, emocionales o geográficamente. Y por otra parte también somos conscientes, porque Arradoy es una asociación intermunicipal formada en buena parte por los ayuntamientos de nuestra comarca, sabemos que son muchos los ayuntamientos que son conscientes de que tienen esa necesidad de incorporar o de plantearse la incorporación de activos nuevos. Pero muchas veces los ayuntamientos tampoco saben cómo hay que dar ese primer paso, ¿no? Porque no es un paso fácil de conseguir. Y para hacer converger esas dos realidades, la de los que dicen querer venir al medio rural, que luego no son todos los que lo dicen de primeras, y los ayuntamientos que tienen esa necesidad, que luego también a veces les cuesta a lo mejor emprender esos primeros pasos porque también tiene dificultades y recelos que solventar, pues para eso estamos también los grupos de acción local, ¿no? Para hacer converger esas dos necesidades, esas dos realidades que se necesitan. En su momento contactamos con todos los ayuntamientos de la comarca cuando nos planteamos llevar una política en cuanto al tema de la atracción de nuevos pobladores para invitar a todos los ayuntamientos de la comarca que se sumaran a este movimiento que emprendimos hace ya 3 años. Hubo algunos ayuntamientos que de entrada pues mostraron ese interés porque estaban ya trabajaban en esa misma línea que el grupo y otros pues declinaron la invitación, aunque luego alguno de ellos se ha ido sumando. Y por otra parte, con esos ayuntamientos que sí que mostraron interés, pues les ofrecimos a plantearles participar en una estrategia que nosotros que vamos a dar continuidad en este nuevo programa que va a empezar a partir del año 2025 y que va a consistir en intentar dotar de herramientas a los ayuntamientos a través de la colaboración con los grupos, dotarles de esas herramientas para poder acometer esa incorporación de nuevos pobladores. El grupo ahora mismo tiene, y ya lo empezamos a elaborar hace unos cuantos años, una base de datos a través de las redes sociales y de la gente que se pone en contacto con nosotros, de personas que dicen querer venir a este medio rural. Y nosotros nos comprometemos, de cara al siguiente periodo de programación, también en función de esos perfiles, ponerles en contacto con los ayuntamientos para que veamos si hay una posibilidad de encajar esas familias, esas personas que están deseando venir al medio rural, que les podamos acompañar en ese proceso de integración. Nosotros en el programa planteamos 4 principales líneas de trabajo. La primera tiene que ver mucho con la colaboración de los ayuntamientos, es lo que nosotros hemos llamado los embajadores rurales, que no deja de ser más que una persona que se identifique en cada uno de los municipios y que sirva como un nexo de unión entre esos nuevos pobladores y
los ayuntamientos y las personas del propio territorio. En periodos pasados nos hemos encontrado que ese embajador rural en muchos casos ejercía de tal pues el alcalde o el concejal del propio ayuntamiento, pero ha habido otros casos en los que ha sido desde el cura, el párroco del ayuntamiento, el trabajador social o alguna persona que de alguna manera tenía una cierta relevancia en su pueblo y era capaz de asumir esa función de intermediación entre las personas que quieren venir al municipio y esa necesidad de integrarles en el mismo. Por otra parte, también vamos a elaborar, y ya hemos empezado con ello, un banco de viviendas, aunque sabemos que es complicado, pero estamos elaborando un banco de viviendas que estén a disposición de esas personas que puedan venir de fuera. Otra de las cosas que nosotros también consideramos muy importantes es el tema del empleo. Sí que es cierto que han cambiado las cosas. Nosotros cuando empezamos hace también 5 años a poner en funcionamiento una oficina de inserción e intermediación laboral, pensábamos que la intermediación laboral la teníamos que hacer con las personas que buscaban empleo y buscándoles empresas en las que se pudieran acomodar. Y la realidad nos ha hecho ver que es justo lo contrario. Ahora son las empresas las que se ponen en contacto con nosotros demandando trabajadores para incorporarles a sus plantillas. Es una realidad que cuando empezamos a diseñar esa oficina no nos esperábamos que fuera a ser así, pero que ahora mismo pues tratamos de dar esa respuesta. Y como para que cualquier persona que se vaya que quiere integrarse en alguno de los pueblos de la comarca necesita, aparte de vivienda, aparte de ese apoyo, aparte de ese embajador, necesita también una manera de integrarse laboralmente y económicamente, ¿no? A través de esta oficina de intermediación laboral, que no solamente elabora currículos o hace entrevistas, sino que directamente pone en contacto a las empresas con los trabajadores y viceversa, creemos que es un complemento muy bueno. Decía antes que los grupos de acción local a veces se nos asocia de manera muy clara con los programas LEADER, que al fin y al cabo financian proyectos, ¿no? Porque son programas que nos dan mucha visibilidad en el territorio. Pero hacemos muchas otras cosas, como esta de integrar laboralmente a las personas, o de favorecer también el asentamiento de nuevos pobladores. Nosotros contamos con, después de este proyecto que duró 3 años y que le vamos a implementar de nuevo cuando empecemos a desarrollar el proyecto que va a empezar, el nuevo programa LEADER que empezará a partir de este mismo mes de octubre o el mes de noviembre. Hemos sacado una serie de conclusiones, algunas de las cuales María Ángeles ya las ha adelantado porque son de sentido común, pero que a veces hace falta recordarlas, ¿no? Porque es importante que las tengamos todos muy presentes. La primera, yo la podría denominar como que tiene que ser un contrato emocional entre las personas que vienen de fuera y el territorio que le va a acoger, una relación bidireccional en la que aporten y reciban ambas partes. Sí que es cierto que hay muchas campañas ahora mismo en los medios de comunicación, en algunos casos muy sobredimensionadas, en los que parece que se invita a venir a nuevos pobladores regalándoles casa, dándoles trabajo y pidiéndoles y exigiéndoles muy poco, ¿no? Y yo creo que ese tipo de campañas, que yo digo que creo que a veces están muy exageradas, no son buenas ni para el territorio ni tampoco para la gente que pueda venir. Es decir, debe haber ese contrato emocional de dar y recibir por ambas partes, ¿no? Y en ese sentido, nosotros creemos que las personas que tengan que venir a los territorios tienen que ser personas proactivas que, además de recibir apoyo, que deben recibirle, también aporten al municipio, ¿no? Y no solamente se pregunte qué es lo que el pueblo me puede ofrecer, sino qué es lo que yo también puedo ofrecer a ese medio rural con la incorporación como un vecino más. Los empujones, los apoyos técnicos, los apoyos económicos, los recursos que se pongan a disposición de estos nuevos pobladores son importantes, ¿no? Pero también es muy importante buscar ese perfil de gente realmente proactiva, porque ni los grupos de acción local ni muchos ayuntamientos somos ONGs en las que tengamos que prestar un servicio asistencial, ¿no? Y tenemos que buscar realmente personas que aporten su saber, su conocimiento a la comarca. Otra cosa que también nos ha servido mucho, y yo creo que también es importante reflexionar sobre ella, es que debemos, y es una competencia que sobrepasa la municipal y sobre todo a la de los grupos, es agilizar la burocracia en cuanto al asentamiento de nuevos pobladores. Nos hemos dado cuenta, después de hablar con muchas familias que hemos tratado y hemos apoyado en la incorporación en estos últimos años, que muchos de ellos no tenían estaban en una situación, no sé si de legalidad, alegalidad o irregularidad o falta de regulación
en la que pues, no podían tener un contrato de trabajo a pesar de ser beneficiarios de prestaciones sociales o de la sanidad o de la escolarización de sus hijos, ¿no? Y eso es, en cierta medida, una incoherencia, ¿no? Por otra parte, también nos encontramos con gente que no podía tener una homologación de sus estudios universitarios o su capacitación técnica, con lo cual también tenía una dificultad para integrarse laboralmente. O incluso no tenían una homologación en cuanto al carnet de conducir, y todos sabemos que el carnet de conducir y un vehículo en el medio rural es incluso yo creo que más importante que en el medio urbano, ¿no? Y eso era un problema también muy grave que nosotros hemos detectado. Otro tema también que yo creo que saldrá seguramente en el debate es que es muy importante definir las competencias. Hay muchas administraciones, y afortunadamente yo creo que todas, que están preocupadas por el tema del asentamiento de los nuevos pobladores, y todas tienen o dicen tener competencias en ese sentido. En cuanto a lo que decía María Ángeles, que yo creo que se puede resumir en el principio de la subsidiariedad, es decir, que las soluciones deben tomarse siempre desde la administración o de la entidad que está más cercano a esa problemática. Yo creo que esas competencias también tienen que delegarse cada vez más en las entidades, en las administraciones o en los colectivos que están más próximos a esa situación de eficiencia, ¿no? de acercamiento. Y lo que hace falta también en ese sentido es que esas competencias que pueden asumir los ayuntamientos o las entidades locales también vengan dotadas de una financiación, porque a veces asumen competencias con mucha buena voluntad por parte de los ayuntamientos, pero con muy pocos recursos económicos, lo cual de la buena voluntad sí vive un tiempo, pero hace falta realmente también comprometer esos recursos económicos para que esas políticas de integración de nuevos pobladores sean efectivas. Hay otros dos factores que nosotros también consideramos clave después de la experiencia que hemos tenido, que es el tema de la vivienda, en la que no voy a entrar porque realmente daría para un monográfico de este debate y de otros muchos debates en el medio rural, con lo cual no voy a entrar en el tema de la vivienda, pero es un tema que es muy importante, ¿no? Y otro tema también muy importante es el tema de los embajadores rurales, es decir, siempre en todos los municipios que aspiren realmente a tener una política de integración de nuevos pobladores deben contar con esos perfiles de personas, sea un concejal delegado, sea una persona representativa del territorio que se encargue de este trabajo, porque realmente es un trabajo muy importante, ¿no? Y otro... Sí, nada, dos reflexiones más me quedan, nada más, muy cortas. Otra es que estos procesos de integración de nuevos pobladores son procesos a medio y a largo plazo. Los resultados nunca se obtienen de la noche a la mañana y en muchas ocasiones, como también decía María Ángeles, hay que ensayar para equivocarse y aprender de esos errores, ¿no? Hay una compañera que yo creo que está aquí que decía en una ocasión que las personas que vienen a vivir al medio rural no son lechugas, que se puedan trasplantar de un sitio a otro. Traen consigo una maleta de situaciones personales que debemos tener en cuenta, porque son personas al fin y al cabo, son personas en muchos casos también con una cierta vulnerabilidad, ¿no? Y eso debemos tenerlo muy presente porque es importante cuidar también a las personas. Se pueden trasplantar lechugas de un sitio a otro o incluso las fresas que se cultivaban aquí en Carrión y se las llevaban luego a... Pero a veces proyectamos todos esos problemas hacia afuera, ¿no? Y es muy difícil que alguien que a lo mejor esté pensando en venir al medio rural, si escucha todos esos discursos negativos, seguramente no va a poder tomar esa decisión con total libertad, ¿no? Tenemos que procurar por cada cosa mala que pensemos decir dos buenas, que las hay, es fácil. Nosotros tuvimos, y ya con esto acabo, tuvimos un blog hace un tiempo, en el que luego le terminamos cerrando, era cuando había blogs igual que cuando había fax, en el que decíamos que la gente podía expresarse su opinión y dar su opinión sobre lo que le pasaba en su pueblo o tal. Y me acuerdo que todas las entradas que había en el blog eran bastante negativas. Y yo le decía a la gente, digo, oye, tenemos que cambiar esto, porque es que si no, estamos dando una imagen que es justo la contraria a lo que queríamos transmitir a través de ese blog, ¿no? Al final le terminamos cerrando, no sé si por las circunstancias o porque vinieron otro tipo de comunicaciones con las redes sociales, pero realmente tenemos que mirarnos eso de ser mucho más positivo, porque hay muchas cosas buenas en los pueblos, muchas cosas que no transmitimos o que damos por hechas y que las personas que están muchas veces en la ciudad, que no saben que son carne de pueblo, pero que a poco que se lo facilitemos se darán cuenta que sí que pueden venir a un pueblo a vivir, pues si se lo ponemos fácil y les contamos realmente desde un punto de vista positivo lo que tenemos, vamos a convencerlos. Gracias, Manuel. Bueno, siguiente intervención, María de los Ángeles. María Ángeles, tuya es la palabra.
Pues muchas gracias. Gracias al presidente Princal por contar conmigo. Gracias, Víctor, y a todo el equipo que hoy ha querido que yo os acompañaras para dar mi opinión. Yo vengo de uno de estos municipios, de estos 635 municipios que tienen menos de 100 habitantes, pero es que además en 2 poblaciones. O sea, decir que ya es el rizo. Hablábamos antes de que las soluciones tienen que venir desde donde tenemos el problema, ¿no? Quizás esta sociedad se está acostumbrando mucho a que otro nos solucione el problema, pero sí que hay una condición que hay que solucionar, y es la ruralización de las leyes. Es decir, es muy difícil dar soluciones a los problemas cuando nos regimos por un tipo de leyes que no están pensadas para municipios de nuestro tipo. Mi municipio tiene menos de 100, pero es que en 40 kilómetros lineales de carretera, entre todos los municipios, y somos bastante, no llegamos a 1000 habitantes. Somos pueblos realmente muy pequeños. Yo no estoy de acuerdo con el que no tenemos servicios. Creo que tenemos más servicios que nunca y lo que tenemos es menos gente. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente decide dónde y cómo quiere vivir. Y a lo mejor la gente se está ahí apiñada en un piso de 20 metros cuadrados y decide que no quiere venir a un pueblo, pero no porque no tengamos servicios, porque los tenemos. Cuando se dice, por ejemplo, es que el médico viene nada más que una vez a la semana, sí, es verdad, pero tú llamas por teléfono al médico y te recibe 15 días después. Con lo cual, la vez a la semana que viene es muchísimo más eficaz que tener un médico en una consulta que te va a recibir cada 15 días. Donde sí realmente tenemos un grave problema es en las comunicaciones. Y yo no quiero hacer aquí política, pero sí que es cierto que yo vengo de la provincia de Ávila y no me queda más remedio que decir, hombre, ustedes apoyan al medio rural y ustedes han hecho desaparecer el 48% de las paradas que dependen del ministerio. Si a los pueblos pequeños le quitamos que no tenemos un taxi, y si llamas a un taxi te tiene que cobrar desde donde viene hasta donde vuelve a ir, si además quitamos lo que eran las líneas regulares que dependían del ministerio, ¿cómo está usted dejando a esa población? Pues la está dejando sin ninguna posibilidad de crecer y de subsistir. Antes teníamos un pequeño debate a la hora de la comida sobre lo de aglutinar los servicios en la cabecera de comarca. Bueno, pues yo tengo que decir que yo no estoy para nada de acuerdo, ¿no? Si todo lo llevamos a las cabeceras de comarca, los colegios, los médicos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que por comodidad la familia vamos a coger y vamos a decir, oye, yo no voy a estar llevando al niño y ahora voy a ir al médico y ahora voy a ir al autoservicio y 20 kilómetros para arriba y 20 kilómetros para abajo y ahora me llueve, ahora me nieva. No, me cojo un piso, mi marido que venga al ganado o que venga a su negocio y yo me quedo en la cabecera de comarca. Y entonces hemos matado a los pueblos. Llevamos muchísimo tiempo y está clarísimo que hemos fracasado, que las administraciones han fracasado en el tema de lo que es la despoblación. Le hemos puesto muchos nombres, lo hemos llamado de todas maneras, reto demográfico, España vaciada, de todas las clases. Pero la realidad es que la gente se ha marchado y se ha marchado porque se quería marchar. Pero yo sí que veo una oportunidad y yo lo veo por mi propio pueblo, ¿no? Y hablo de mi pueblo y luego me dicen, es que tú eres muy personalista. No. Bueno, lo que ocurre en un pueblo generalmente ocurre en el otro, en el otro, en el otro, en el otro. En Ávila, en Palencia, en Zamora, en Burgos, cada uno con sus particularidades. Y yo veo que ahora tenemos, nosotros hemos tenido un tiempo donde se instalaron familias jóvenes y llegamos a tener 18 niños, lo he contado antes a la hora de la comida. La población que yo tengo, exceptuando las personas mayores, es menor de 61, pero yo ahora veo que vienen unos años de bonanza. Y me van a decir, ¿pero cómo que es que se va a venir la gente a vivir a tu pueblo? Pues no. No quizás los 365 días al año, pero evidentemente ahora la gente con 60, con 62 o con 65 años es mucho más joven y se jubila antes. Y toda esa gente es la que vamos a recibir. Entonces, ¿vamos a conseguir traer personas que vivan a los 365? Pues tenemos que solucionar muchos problemas, como es el problema de la vivienda. Pero vamos a intentar traer otro tipo de habitantes que será el estacional, que no es solo los 3 meses de verano, es que la gente se viene en el mes de mayo y se te marcha en el mes de octubre. ¿Qué ocurre? Que esa gente no se empadrona y no cuenta para nada, solo cuenta para el gasto, jamás para el ingreso. Es decir, nos vemos obligados a dar servicios en los pueblos a 3, 4 y 5 veces más lo que es la población habitual que tú tienes. Yo no sé cómo es la forma de solucionar eso, si hacer un doble empadronamiento.
que antiguamente propuesta en la sí, Federación. un doble empadronamiento Hay un o, debate por ejemplo, sobre en la Junta de Castilla y León, creo que aquí todos los que tenemos que ver con desarrollo conocemos muy bien a Cristina Gredilla, hablaba del pasaporte. Bueno, tiene que haber una manera de cuantificar las personas que realmente están en esos pueblos, que puedan llegar a venir y que tengan cierta ventaja por el hecho de venir. Claro, eso a Madrid, por ejemplo, no le interesa, porque si yo tengo un señor de Madrid viviendo 8 meses y tiene que compartir los tributos conmigo, no le va a interesar nunca. La financiación, pedimos una financiación justa para la comunidad, pero nosotros desde aquí tenemos que pedir una financiación justa para los municipios. Y tampoco todos los municipios somos iguales. Hay municipios que por su situación geográfica a lo mejor pasan el verano lo mismo que el invierno, con el mismo número de pobladores o parecidos, y sin embargo hay otros municipios que triplicamos, cuadriplicamos, como es el caso de la zona que yo vengo, que es la Sierra de Gredos. Tenemos ejemplos, es decir, financiación singular la tienen todas las ciudades costeras. Claro, cuando a ti te dicen, si yo tengo 30 personas en invierno y en fiestas he tenido 500, ¿por cuánto he multiplicado yo la población? Con los mismos servicios, con los mismos ingresos y con el mismo personal. Y claro, cuando tú vas a hablar de eso a cualquier sitio, te lo comparan con Andía. Bueno, pero es que a lo mejor a mí se me ha multiplicado el tanto por ciento más que a esas ciudades. Entonces, creo que no vamos a poder avanzar si no tenemos una ruralización de las leyes, y no vamos a poder avanzar si los pueblos pequeños no tienen una financiación junta. Y desde luego hay que tener una colaboración entre entidades. Los pueblos pequeños tenemos, como a mí me gusta decir, a la mamá Diputación y al papá Junta. Estamos asistiendo en estos últimos años a que la Junta, y no es porque yo sea procuradora y pueda representar en cierta manera, pero es verdad que la Junta está cada vez más cerca y más consciente de los problemas de los pueblos pequeños, que antes no. O sea, ahora se pueden acceder a subvenciones mucho más fácilmente porque están pensadas para pueblos. Aquí hay secretarios por aquí de pueblos también muy pequeños que el secretario va un día, 4 horas o 8 horas y tiene que gestionarlo todo. Entonces no podemos hacer una tramitación que nos vengan a pedir, como por el tema de la DANA, pues 10 ejemplares para pedir los daños. Yo creo que, bueno, por el momento aquí me quedo. Gracias, María Ángeles. Muy bien, toca ya. Susana. Bueno, pues bueno, lo primero, gracias por invitarme hoy aquí. Como soy la última en hablar, poco puedo ya más que aportar, ¿no? Sí que estoy de acuerdo en que nos tenemos que creer más y querer más a nuestros pueblos. Yo soy diputada provincial de Reto y hemos llevado un proyecto y hemos ido por los pueblos el día del mercadillo con una furgoneta de Diputación y yo me enfadaba con la gente del pueblo, porque decía, es que aquí no hay de nada, es que el médico no sé qué, es que... Y yo, claro, les decía, tal y como vendéis el pueblo, yo no os le compro. Tenemos que aprender a vender a nuestros pueblos. Porque hay que vender que tú llamas al médico y el médico tiene cita al día siguiente, cuando en la capital eso no lo tienes, ¿no? Yo el otro día hablaba con el médico del pueblo, fui una visita, y ha venido hace poco y le decía, ¿qué tal? Dice, estoy encantado. Es un chico joven, dice, estoy encantado. Yo estaba en Burgos y no tenía ni 5 minutos para atender al paciente. Dice, yo estaba dando, como médico de familia, estaba dando ya citas para 2 semanas. Dice, aquí tengo tiempo para estar con ellos. Si tengo una persona mala en casa, voy a su casa. Estoy un rato con ellos, que muchas veces la gente mayor, para estar el médico que vaya a su casa a visitarle y tenga tiempo para estar con él, es un mundo. Y bueno, pues eso, tenemos que aprender a querer a nuestros pueblos y a vender a nuestros pueblos para que la gente venga. Por lo que has dicho, Ángeles, Palencia está aumentando en población. Nosotros el otro día, hace 15 días, tuvimos el pleno extraordinario de la provincia y en Burgos el último año ha aumentado en más casi unas 4.000 habitantes. O sea, para una provincia como Burgos tan dispersa, que aumente la población unas 4.000, eso es que se está haciendo bien las cosas, ¿no? Y eso es como todo.
cuanta más población tenemos, al final los servicios vuelven otra vez. Ahora yo, como estoy en Diputación y llevo el tema de reto, lo principal es la vivienda. Y estamos llevando el proyecto de vivienda y está teniendo buen resultado, ¿vale? Pero yo también cuando voy a los pueblos digo, pero es que aquí nos tenemos que implicar todos, porque también es muy fácil decir, no, es que las administraciones no ayudan, no apoyan, no. Vamos a ver, nos tenemos que implicar todos. Lo primero, los que vivimos en los pueblos. Los alcaldes. Si tú como alcalde no te implicas a que venga gente, a acompañar a esa gente, a que se vean acogidos y tal, pues al final la gente no viene. Yo en el caso de mi pueblo, de Prado Luengo, la verdad es que ha aumentado en poco tiempo. Ahí tengo al repoblador de mi grupo de acción local, de Agalsa, y ha aumentado mi pueblo en 40 personas por lo menos en poco tiempo. Pero es una labor del día a día, de la concejala, de acompañarles, de buscarles piso, de quitar el miedo a la gente que tiene las casas cerradas, de decir, mira, que te traigo a esta persona, que, bueno, que vienen de Hola Pueblo, que están los currículos revisados, porque la gente tiene mucho miedo a alquilar. O sea, nosotros que estamos con este tema del alquiler tiene mucho miedo. Pero bueno, para que venga la gente a los pueblos nos tenemos todos que implicar. O sea, no solo las administraciones, porque las administraciones pueden poner todo el dinero del mundo, pero nos tenemos que implicar todos. La población, los alcaldes, porque bueno, los alcaldes somos los que estamos ahí en el terreno, somos los que recibimos la mayoría de los días los problemas. Muchas veces solo recibes problemas y quejas. Cuando algún día recibes un agradecimiento, dices, vaya bien, estoy haciendo el trabajo bien, pero esos son los menos de los días, ¿no? Y después también a la gente, por ejemplo, le gusta mucho criticar, ¿no?, la labor que hace el alcalde. No se dan cuenta de que gracias a que hay alcaldes en los pueblos aún se están manteniendo. Porque alguien tiene que ver lo que pasa en los pueblos. Alguien es el que tiene la cabeza, que tiene que decir, bueno, pues hay que pedir una subvención, hay que arreglar esto. Cada día es más difícil encontrar candidaturas en los pueblos. O sea, cada día es más difícil. Me da igual un partido que otro, que todos. O sea, la gente no quiere estar en estos puestos porque al final son marrones. Todos son problemas. Te viene el día de la fiesta y te dicen que disfrutes de las fiestas. Y la mayoría de las veces tienes que decir, no, disfrutar vosotros, porque nosotros en realidad no estamos disfrutando de las fiestas. Estamos ahí diciendo que no falle la música, que esto no sé qué, que venga el artista en su momento. Y también tenemos que empezar en general todos, a hacer más comarca. Porque tenemos esa cosa, los pueblos, de que yo cuidado con el pueblo de al lado, que es mi rival, que me pone las fiestas el día mismo que el mío, o cuando yo tengo fiestas él hace. Tenemos que empezar a hacer comarca y tenemos que hacer presión en forma comarcal, porque una persona sola llamando a una puerta no hace presión, pero si somos un grupo de gente llamando a la misma puerta y pidiendo, creo que hacemos más presión. Y tenemos suerte de que están los grupos de acción local que también nos juntan un poco a todas las comarcas y son un poco también los que nos hacen estar todos un poco unidos. Y bueno, pues poquito más puedo decir porque ya lo han dicho todos. Gracias, Susana. Veo que has apuntado cosas. Anda, claro. Pues nada. ¿Y aquí vengo a aprender? No. ¿Cómo no? Bueno, he apuntado bastantes cosas de las que ha dicho Miguel Acero. Casi le haría preguntas que se me ocurren sobre la marcha, ¿no?, y que no sé si están resueltas o no dentro de esa gestión. Y una pregunta muy concreta, ¿no?, quizás para ponerlo en común. Cuando habláis de dotar herramientas a los ayuntamientos, la verdad es que me parece bien este modelo, que al final es una gestión a través de los ayuntamientos, ¿no? Porque si les ponéis las herramientas, etcétera, etcétera, un embajador rural, etcétera,
Pero claro, yo voy a hablar un poco, me voy a poner el gorro de presidenta de Diputación, ¿no? Y allí, ¿quién maneja esa herramienta? O al final, digamos, ¿qué personal va a tener el ayuntamiento? Porque nuestro conocimiento, el apoyo a través de los servicios de asistencia a municipios, del SAM, etcétera, la gran dificultad es que los secretarios son funcionarios que la mayoría de las veces están solos, que tienen que acceder a 200 plataformas distintas, que en algunos municipios van poco tiempo y que si al final lo que vamos a hacer es hablar de esa competencia impropia de la repoblación, que es un poco el modelo, ¿no? Pero que el principio de subsidiariedad cabe para todo, pero lo que no cabe para todo es ni el personal ni la financiación. Entonces, está bien eso, pero dentro de ese modelo mi pregunta era que en una cosa muy concreta, como es las herramientas, ¿no? Que es uno de los elementos del programa, ¿cómo está pensado, ¿no? ¿Quiénes son los gestores? Las herramientas son los recursos humanos, es decir, las personas del propio equipo técnico y de las personas que van a trabajar en el proyecto de atracción de nuevos pobladores. Esas son las herramientas fundamentales. Sí, pero esas personas, me refiero, ¿quién las contrata? ¿El ayuntamiento? El propio grupo. El grupo de acción local. Sí. Vale. Propio... o sea, llamáis herramientas a esas personas. Sí. Vale. Me imaginaba que era una herramienta informática, una plataforma, En mi concepto... En el periodo pasado ha habido incluso dos personas trabajando con lo que llamamos la herramienta. Ha habido dos personas específicamente que incluso estaban fuera del equipo técnico trabajando, prestando esos servicios a los ayuntamientos que participaron en el programa. Y les acompañaban, tanto acompañaban a las personas que venían al territorio como a los ayuntamientos que se implicaban en el proceso. ¿Y les contrata directamente el grupo de acción local? Sí. Sí, a través del programa LEADER, a través de los programas de cooperación, a través también del propio la Junta de Castilla a través de reto demográfico. De los programas que habéis presentado para la subvención de reto. Exactamente. Vienen dotados también con personal y ese personal que ponemos como herramienta a disposición del proyecto. ¿Y ese personal tiene una cualificación o claro. decidís vosotros qué tipo de...? Se hace un perfil en función. Sí, por eso digo. Es decir, hay algunos casos que tiene que ser pues una persona relacionada con la vivienda, incluso que tenga conocimientos inmobiliarios, otras personas que tengan un acercamiento más a personas que tengan situaciones de vulnerabilidad. En otros aspectos también se les pide que tengan una formación de gestión de tramitación de subvenciones. Depende del perfil de que sea cada uno, se les va eligiendo, sí. Bueno, en lo demás, ¿qué te voy a decir? Pues que menos burocracia, más totalmente de acuerdo. Y a Susana, que me ha apuntado una cosa que no puedo por menos que decirla, vamos a hablar de los pueblos y también bien de los pueblos y también de ser alcalde, porque si no, tampoco lo vamos a vender. Que también tiene la satisfacción de servir a tu pueblo, a tu provincia. No, es una broma. Pero le digo, es que no vamos a hablar tampoco de que todo es malo, porque dice, ya es difícil encontrar a alguien, ¿no? que quiera. Digo, pues como sigamos así ya no vamos a encontrar a nadie. Yo me gustaría, Víctor, apuntar dos cosas por si pueden aportar a este debate que es sobre vivienda. La Diputación, nosotros tenemos un programa de vivienda también, como tiene Burgos, que hemos trabajado en tres aspectos. Uno, en generar confianza al propietario para que él ponga el mercado en alquiler, la vivienda en alquiler. Les pagamos el seguro y pagamos la inmobiliaria. ¿Por qué? Porque hay muchos propietarios que viven fuera y no se fían ni del contrato ni de hacer la entrevista. Entonces, también queremos contar con el sector profesional, que a veces si no les dejamos fuera, todo el mundo se dedica a hacer intermediación inmobiliaria. Me vas a perdonar, pero hay gente que está homologada profesionalmente. A los demás no nos gustaría que nos hicieran eso en nuestra profesión y creo que también es bueno contar con los profesionales colegiados, por lo menos a la medida que se pueda, y a la gente que tiene precisamente esa formación y que tiene a lo mejor una inmobiliaria, voy a poner Carrión, pero que tiene una inmobiliaria en Carrión y que se pueden contar con ellos. Entonces sí que les fomentamos y les pagamos los gastos de la inmobiliaria y el seguro para generar la confianza al propietario de que puedes acceder a ello. Y luego, desde la experiencia que ya el año pasado dedicamos una partida presupuestaria a la vivienda,
este año hemos visto dónde había que reforzar más, ¿no? Cada vez un poco esa prueba-error, o no tan error, pero ver dónde hay mayor demanda. Y la mayor demanda, sin duda alguna, es ayuntamientos para los municipios más pequeños, ayuntamientos que quieren una ayuda para comprar y para rehabilitar. Ponemos unas condiciones, claramente que la obligación es ponerlo en el mercado de alquiler, por supuesto, y con unas condiciones. ¿Qué hemos cubierto desde la Diputación de Palencia, quizás para diferenciarnos? Puesto que el programa Rehabilitare de la Junta, que también es para rehabilitar, te exige que la vivienda luego sea un alquiler social, nosotros no exigimos que sea un alquiler social. ¿Por qué? Porque hay pobladores que van a tener un sueldo, van a venir a una fábrica. Aquí hablábamos antes, hablaba con el alcalde, con otros alcaldes de la zona, pues en qué sitios trabajaban, etcétera, que pueden no cumplir los requisitos, y no es por nada, pero mejor, no sé cómo decirte, en el sentido de que vas a tener una población, quien tiene necesidades sociales, hay que atenderle, pero no quiere decir que los municipios tengan esa preferencia, sino disponibilidad de vivienda para todo tipo de rentas, para el que tenga alquiler social, pero quien quiera ir a vivir a tu pueblo pagando la renta que el ayuntamiento oferte, pues me parece, queríamos cubrir ese hueco que hay de que los ayuntamientos tengan la posibilidad de alquilar, pero que obligatoriamente no tenga la necesidad de que sea alquiler social. Sí que la tengan alquilada durante, ahora no me acuerdo del dato, pero un número de días en un periodo de tiempo, en unos años, si queréis acercaros a la convocatoria nuestra, está publicada. Y también, bueno, pues que sea de manera permanente, etcétera, ¿no? Para que suponga ese incremento. Sin duda, es en estos momentos la que más éxito tiene, porque hay muchos propietarios que con su propio ayuntamiento sí que van a llegar a un acuerdo de venta, y sin embargo, pues es verdad que a través de otras organizaciones ahora hay muchísima intermediación de todo tipo bajo el paraguas, me permitís que lo diga así, bajo el paraguas de la repoblación, de empresas que compran las viviendas para luego alquilarlas, etcétera. Bueno, nosotros también trabajamos, ¿no? Igual que el programa de repoblación, la Diputación de Burgos también me consta, ¿no? En nuestro caso fuimos los primeros con arraigo, ahora también la Diputación de Burgos también trabaja con arraigo, pero eso es un programa concreto de la Diputación para determinados municipios que sumamos, etcétera. Lo ideal para mí sería, a través de los grupos de acción local, con una permanencia en el territorio, con un conocimiento, etcétera, y un control diario, y ahora lo que hacemos entre todos es sumar, ¿no?, en ese objetivo. A mí lo que me gustaría es que no nos solapáramos en zonas y municipios, que eso habría que trabajarlo un poco, y luego, como digo, en el tema de la vivienda, bueno, yo creo que también hay que mentalizar, como digo, desde la confianza a la oferta, y también a los ayuntamientos que puedan responder a esa compra y a esa rehabilitación. En los municipios, voy a decir, más grandes, entre comillas, como Carrión, etcétera, bueno, pues también hay otra política de vivienda de la Junta, se pueden hacer otras cosas, pero estamos hablando de municipios más pequeños en que podemos llegar pues a esas 3, 4 viviendas a lo largo de un tiempo en que pueden ofrecerlas a los nuevos pobladores, ¿no? Creo que ahí también, desde el conocimiento en estos foros, pues creo que ahí podemos hablar. Pero vamos, yo estoy abierta a cualquier sugerencia porque, como digo, esto es susceptible de mejora en cada momento, ¿no? Me parece un gran programa. Yo creo que vamos a ir cerrando. Sí que me gustaría abrir un paréntesis porque antes han comentado un aspecto que nosotros también consideramos que es muy importante, que es la capacitación. La capacitación de las personas que trabajan en esta materia. Yo sí que me gustaría, a quien esté interesado en este tema, que entre en nuestra página web, la página web de Princal, porque con otro proyecto de reto demográfico nosotros hemos definido un itinerario formativo de las capacidades de las personas que vienen desde un ayuntamiento, desde un grupo, desde una diputación, trabajan en tema de reto demográfico. Cierro paréntesis.
Antes os hemos explicado que vamos a tener una sesión es proceso para el tema de la vivienda, pero ya que lo has introducido, sí que me gustaría que vosotros tres dierais una pincelada muy rápida en materia de vivienda, que es curioso porque las personas que se asoman desde fuera al problema del despoblamiento en Castilla y León, la verdad es que les asombra que uno de los principales problemas para vencer el problema demográfico de Castilla y León sea el tema de la vivienda, cuando los pueblos están deshabitados. Así que una pincelada, Manuel. Pues es un tema complicado que tiene muchas aristas. Nosotros yo creo que debemos centrarnos como Grupo de Acción Local en, no tanto a lo mejor, cuando he dicho antes lo de la gestión inmobiliaria, sino una prospección de viviendas, ¿no? Hay muchas viviendas en el medio rural que están fuera de lo que es el mercado habitual, los que no van a las inmobiliarias, pero porque a veces no se sabe ni quién es el propietario, a veces porque no están en condiciones dignas, y tenemos que incidir en ese tipo de viviendas que no están en el mercado, ¿no? Para tratar de convencer con las herramientas que a lo mejor pone la Diputación Provincial también, en el caso de Palencia, para convencer a esos propietarios de que esas viviendas que ni siquiera a lo mejor se han planteado ponerlas a disposición de nuevos pobladores, lo pudieran hacer. Y yo creo que eso es uno de los retos que podemos tener los grupos, porque tenemos mucha cercanía también en el territorio, porque tenemos cierta credibilidad y porque conocemos a los ayuntamientos y se fían un poco de nosotros, ¿no? Y a través de esas herramientas, de esos recursos humanos, intentar sacar parte, con una pequeña parte ya nos valdría, ¿no? Una pequeña parte de esas viviendas que no están siendo utilizadas y que además no tienen visos de ser utilizadas de cara al futuro, ponerlas en ese circuito a disposición de personas que pudieran aprovecharlas, ¿no? Y con las condiciones, con las garantías y no necesariamente con un alquiler social, sino que pueden ser precios de mercado o razonables en el medio rural. María Ángeles, vivienda. Bueno, yo en el tema de la vivienda estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que lo que hay que poner más en los pueblos, más que vivienda social, porque realmente la gente tiene su trabajo y puede hacerse cargo y hacer los rehabilitares y luego tienes ese problema, ¿no? Yo tengo tenemos, creo que también, un problema mayor, y es la incapacidad de, teniendo todo el campo del mundo, hablando vulgarmente, no podemos extender los pueblos. O sea, es decir, por un montón de problemas, es decir, no tenemos las posibilidades de llevar los servicios porque no tenemos la economía suficiente, y luego determinados pueblos, como pueden ser en mi caso en mi comarca, que estamos en zona de afectación del parque y demás, no podemos crecer. Entonces, es decir, estamos en cápsula, hay las viviendas que hay, y realmente lo que sí que hay es muchísimas ruinas, donde ahí sí que nos tenían que ayudar las administraciones, porque los pueblos pequeños estamos incapacitados totalmente para poder quitar las ruinas, y hay tantas ruinas en los centros de los pueblos que ese terreno sí que se podía utilizar mediante ayudas de Diputación, Junta, Gobierno, de quien sea, para hacer nuevas viviendas y poder tener nuevos moradores o no nuevos moradores, o personas que están allí o personas que vengan de forma estacional. No tenemos posibilidad de crecer, estamos en una cápsula, pero sí tenemos posibilidad de retirar de unidad hay de vivienda, ¿vale? ¿En qué condiciones está? Si está para entrar a vivir, si necesita pequeñas reformas o incluso si está en ruina. Hemos llegado a acuerdos a convenios de colaboración con la Cámara de la Propiedad Urbana de Burgos, que es la que nos ayuda al que quiera en la redacción de los contratos, asesora jurídicamente, incluso asegura impagos de 9 meses. Y eso han venido con nosotros a las charlas y ha animado a la gente a decir, pues en estas condiciones sí que alquilo, y nos van saliendo viviendas. Después también hemos llegado a convenios de colaboración con el Colegio de Arquitectos y arquitectos técnicos, los aparejadores que se hacían antes. Ahora, la próxima semana tenemos una jornada en Burgos en la que vamos a dar los datos que hemos conseguido de este proyecto. Y ahora están los aparejadores haciendo un barrido de lo que ha salido, que se supone que necesita poca obra para entrar a vivir. Y cuando ya tengamos todos esos datos, a ver qué políticas desde la Diputación de Burgos vamos a tomar para ir ayudando a poner a la gente, al público, esas viviendas para que la gente pueda venir. Porque la realidad es que hay mucha gente que quiere venir a los pueblos a vivir. Yo tengo aquí al repoblador, a Javier, que es del Grupo de Acción Local de Galsa, y verdad, tenemos mucha gente que quiere venir, pero no tenemos vivienda. Ahora mismo tenemos a unos señores viviendo en una caravana en un pueblo porque no encontramos vivienda para venir al pueblo.
Entonces, bueno, con el proyecto que estamos llevando desde Diputación yo creo que vamos consiguiendo algo. Solo es una pequeña muestra lo que hemos conseguido, pero yo creo que una vez que empecemos y que la gente vea, porque claro, cuando yo iba a las reuniones y decía, a ver, no os venimos a dar dinero, venimos a coger datos, necesitamos esos datos para ver después qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, ahora ya que a esos que han dado datos les vamos a empezar a ayudar de alguna manera, yo creo que se unirá más gente y más pueblos y más personas particulares a decir, bueno, pues vamos a poner esta casa a disposición para que la gente pueda volver a los pueblos. Que hay gente que quiere venir a los pueblos, eso está claro. Gracias, Susana. María Ángeles, ¿algo más antes de...? Yo hablé de vivienda porque yo también vendo mi libro. Pero no, me parece que, creo que estamos un poco todos en lo mismo. Decir que nosotros en esa prueba de error estuvimos bastantes años con las ruinas, viendo qué hacíamos y ahora en los últimos 3 años parece que hemos acertado. Nosotros sacamos una convocatoria para propietarios. Y entonces quitamos al ayuntamiento la obligación de hacer el expediente porque les damos una ayuda económica para resolver su ruina. Y con eso, la verdad que hemos ido, avanzando bastante. De hecho, este año hemos duplicado el presupuesto y, claro, hemos quitado la carga al ayuntamiento porque hicimos prueba-error, ¿eh? También ahí cogimos 3 experiencias piloto para tramitarles el expediente, para intentar ayudar a los secretarios y eso era un tremendo desastre. Y al final yo hice una reunión con mis propios técnicos, hicimos una jornada sobre qué era mejor y la propuesta es vamos a ayudar al propietario a ver si con dinero lo hace él. Y efectivamente funciona. ¿Puedo hacerte una preguntita? Sí, claro. ¿Qué hacemos con las ruinas? ¿Qué soluciones dais vosotros desde vuestra Diputación con las ruinas que no son de un propietario, sino que es la mayoría de las ruinas que son de 50 y que allí nadie se hace cargo de pedirlo? Bueno, ahí sí que es verdad que colabora mucho el alcalde, porque intentamos siempre localizar a algún propietario o le decimos, oye, eso por lo menos ayúdanos tú a buscarlo, ¿no? A través de una gestoría o alguien que haga un estudio de propiedad, localizar a algunos y decirles, oye, si no, os vamos a iniciar el expediente y tal, ahora tienes la oportunidad de tener una ayuda económica y resolverlo. Si no, vamos a ir detrás y ejecución subsidiaria por parte del ayuntamiento, etcétera. Pero es verdad que la gente cuando ya ve que si no va a haber ejecución subsidiaria y expediente de ruina y que lleva mucho tiempo abandonando la ruina, cuando encima le está subvencionando una parte de lo que es su obligación, vamos a decirlo así de claro, es verdad que, oye, siempre va a haber alguno que no podamos resolver, pero ahora estamos en un porcentaje que, lo digo así, fácilmente desde el punto de vista de la gestión de los ayuntamientos les estamos resolviendo. No te voy a decir que al final con ese sistema resolvamos el 100%, pero es que de la otra manera llegábamos al 2%, porque ¿qué secretario hace un expediente de investigación, de declaración de ruina, detrás la ejecución subsidiaria, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No? Es muy complejo, pero por lo menos así es verdad que todo aquel que hemos incentivado y que luego el alcalde se ha implicado en, oye, que es que ahora hay una ayuda, que es que ahora pídelo, que es que ahora tal, pues hemos avanzado, sí, hemos avanzado. Y me queda otra pregunta para ti, que es decirte, ¿tenéis ya números o se está iniciando la experiencia excesivamente pronto y todavía no podemos hablar de números de realidades? Porque que gente quiere venir al pueblo, sí, pero más en verano. Luego cuando chocan con la realidad es otra cosa. Entonces, ¿tenéis del proyecto, Repuebla? Datos no, el primer proyecto que hicimos es un proyecto experimental en el que nos juntamos los grupos. Realmente el objetivo era convencernos a nosotros mismos que éramos capaces de hacer otras cosas que aparte de gestionar los fondos públicos de los distintos programas y que éramos capaces también de meternos en este campo. Es un campo que, como decía antes, requiere trabajo a largo plazo, requiere una estabilidad en los equipos técnicos que tienen que estar al margen de lo que es el equipo técnico de la gestión del programa y es lo que nos vamos a plantear hacer a partir de ahora. Digamos que ahora hemos cogido la experiencia, la carrerilla, las ganas y un poco el saber también para empezar a trabajar.
Y a mí sí que me gustaría, ya por último también, a ver, cuando hablamos del tema de vivienda, saber la opinión vuestra sobre un aspecto que nosotros nos estábamos planteando como posibilidad de plantearlo también en la comarca. Y era el tema, lo hablaba hace un momento también con Marí, de tratar de evitar la dificultad que tiene acondicionar viviendas en el medio rural, porque requiere mucho tiempo y requiere mucha inversión también, requiere también mucho dinero para ello, ¿no? Y son viviendas que se van poniendo a disposición de los nuevos pobladores poco a poco, ¿no? Y si veis en la posibilidad de esas viviendas prefabricadas, esos módulos que se pueden acondicionar y se pueden instalar de una manera mucho más rápida y que puedan ser no una alternativa, pero sí a lo mejor una alternativa provisional hasta que esos nuevos pobladores realmente estén en el territorio afianzados. Bueno, ya que estamos en Carrión, que es la sede pionera de una empresa de construcción modular, yo diría que la propia Junta está en esa experiencia. El asunto no está en que sea fácil, porque probablemente tiene dos grandísimas ventajas, que es para promociones con un número elevado, te permite un montaje en mucho menor tiempo y además más rápido, pero porque reproduces el mismo tipo de vivienda. En estos momentos no es para nada más barato. Estoy hablando para pocas unidades. No es más barato que una construcción ordinaria, sino todo lo contrario. O sea, es algo más caro, pero es verdad que están trabajando en diseñar, por ejemplo, me consta, ¿no?, en vivienda de protección. La Junta está trabajando en conseguir esa construcción, hacerla a una tipología, a un precio asequible y que les permita acelerar el proceso constructivo de esa manera. Pero yo os diré, es casi una primicia, pero lo voy a decir, en Palencia ya se está instalando también una fábrica de baños prefabricados. Te llevan el baño tal cual y te le ponen en construcción, ¿no?, el baño completo. Entonces, a eso vamos a atender. Yo creo que es un poco pronto y, sobre todo, creo que en municipios pequeños, en este momento, no es una opción. Estoy hablando de casas como las que hago la publicidad de la empresa carrionesa, como Fábrica Medgón o etcétera, que son casas también climáticamente, etcétera, etcétera. Si hablas de otro tipo de construcciones, pues no lo sé, pero ese tipo de construcción que ahora se habla, ¿no?, modular, climáticamente, etcétera, eso es un tema. Yo creo que a eso vamos a ir porque no hay mano de obra, porque ralentiza mucho la construcción, pero en pueblos, digamos, más pequeños, yo creo que tenemos que ir a recuperar lo que tenemos. Yo, es mi opinión, porque si no, al final vas a tener casas abandonadas y luego tenemos que intentar avanzar. Bueno, vamos a ir, una opinión, vamos a ir concluyendo, si os parece. José Andrés y Maribí, con permiso de la presidenta de la Diputación, por favor, va a cerrar el alcalde, que es la autoridad local. Por supuesto. Sí. Así que, José Andrés y Maribí. Yo creo que después de escuchar a todos, hay temas interesantísimos, ¿no? Y sobre todo, Ángeles ha puesto sobre la mesa una cuestión muy importante que todos nos damos cuenta, pero que es que no lo vendemos. Nuestros pueblos están infinitamente mejores que estaban hace 25 años y hace 30, infinitamente mejores. Y tenemos que empezar a creérnoslo nosotros mismos. Pero muchas veces nuestro enemigo está entre aquellas personas que se fueron de los pueblos hace muchos años con una mancha en la retina que cuesta quitarla, de retraso, de casas con unas deficiencias enormes. Y eso se lo han transmitido a las generaciones siguientes y muchas veces les cuesta ver la realidad. Pero la realidad es esa. Y la realidad es que en los pueblos hay servicios mejores que en las ciudades. Hay un cambio de modelo total y lo que no podemos pretender es volver a aquel modelo idílico que en parte no existió. Que en parte no existió. Yo ayer, concretamente, no tengo que poner a otra persona, llamé al centro de Mayorga, al centro de salud donde está concentrado, y dije, oye, consulta aquí en Belgar, ¿no? Y sí, digo, ¿tienes un hueco para mí? A las 12:20. Suerte. Estaba llamando a las 9:30 de la mañana. Y a las 12:20 estaba sentado allí con la médico hablando sobre análisis que tenía que hacerme y demás. Que alguien me explique dónde. Cuando fui a casa,
estaba el frutero a la puerta de mi casa y mi mujer comprando lo que tenía que comprar, no sé qué era. Pero es que después de ese pasa el pescadero, pasa el carnicero, pasa el otro. Eso en las ciudades pasa también, es que yo no lo sé, porque en las ciudades no voy. Hombre, por Dios. Es un cambio de modelo y lo que tenemos que hacer es saber administrar para tener capacidad de, cuando viene esa avalancha, tener esa capacidad. Y muchas veces también está en nuestras manos. Dices, uy, es que fíjate, cuando me vienen todos estos, el agua tiene unos costos, el agua es más barato y además depende cómo lo apliques, con unos mínimos más unos metros y demás, pues los señores que están allí durante el invierno van a tener muchos metros que los que no están en el invierno les están pagando igualmente. Y al final es también una cuestión de gestión. Tenemos posibilidades y tenemos que mirarlo en positivo. Nuestros pueblos tienen futuro, pero un futuro claro y evidente. Lo que no tenemos es que amilanarnos. Y hay una cuestión que es muy importante que la habéis puesto sobre la mesa. Normativa rural para el medio rural y con el apoyo de personas que saben lo que se maneja en el medio rural. Y ese concepto del impacto demográfico que debería impregnar todas las políticas que se lleven a cabo en los territorios. Si hacemos eso, veréis cómo seguiremos aquí haciendo charlas cada poco. Yo voy a preguntar a José Andrés. Mariby. Bueno, pues yo qué decir después de haber estado rodeada de estos interlocutores, además tan veteranos y que saben tanto de nuestra tierra. Yo solo puedo hablar que llevo 2 años presidiendo Aradoy, que la verdad que, como he dicho antes, me siento muy orgullosa porque estoy aprendiendo mucho. No estoy aprendiendo a querer más a mi tierra porque la quiero muchísimo, la adoro y siempre he pensado que tenía futuro porque llevo 59 años en ella y sigo teniendo futuro y veo futuro para los que sigan viniendo detrás de mí o nuevos pobladores del mismo país, de otros países. Ahora mismo no estamos para rechazar nada. Yo soy de la época del baby boom y cuando el baby boom nos jubilemos, el 35% de las personas que van a trabajar y que van a tener los puestos de trabajo y nos van a cuidar o van a ser nuevos pobladores de otros países. Entonces, bueno, tenemos que estar preparados para ello. Creo profundamente que tenemos futuro porque siempre lo he creído. Soy empresaria y lo veo día a día. Y bueno, y lo que más me ha gustado pues es lo de sonreír, que a mí también me gusta sonreír. Porque es la única manera de dar credibilidad y transmitir a todas esas personas que realmente somos una población feliz. Y lo que decías de las rivalidades entre pueblos, yo es que ahora me paso siempre en mis interlocuciones, sobre todo con amigos y conocidos, diciendo, pero ¿cómo vamos a fijarnos en el pueblo de al lado cuando el mundo es global? Si ahora no son nuestros enemigos ni son nuestros rivales. Eso está muchísimo más allá y más cerca de lo que pensamos. Entonces, nada, que sigamos teniendo estas reuniones para poder poner nuestro granito de arena y, sobre todo, transmitir confianza a todos aquellos que tienen que saber que el mundo rural es posible, que hay un montón de oportunidades y que, bueno, pues que estamos dispuestos a explicárselo a quien sea y a ser interlocutores con las administraciones que, desde luego, necesitamos ese apoyo que es fundamental, aparte de lo que podamos nosotros decir. Nada más. Bueno, alcalde. Bueno, pues por finalizar, yo creo que lo que tenemos que vender muy bien, y yo creo que eso no lo tienen las grandes ciudades, y es la calidad de vida. La calidad de vida que tenemos en los pueblos. Desde luego es un lujo poder levantarte 10 minutos antes para ir a trabajar, tener unos servicios prácticamente a 3 minutos de tu domicilio, esa atención médica que muchas veces vemos que en las ciudades se alarga durante días. Aquí prácticamente en media hora tienes solucionado ese tema y entonces eso hay que saber venderlo porque realmente es un atractivo para poder vivir en las zonas rurales. Y otro aspecto que yo considero fundamental es que tenemos que ser muy, muy hospitalarios con la gente nueva de nuevos pobladores. Es decir, facilitarles las cosas, integrarles correctamente dentro de nuestra sociedad,
porque ellos van a ser el futuro de nuestros pueblos. Es muy difícil ahora conseguir mano de obra de muchos oficios que existían antiguamente y que estamos perdiendo, y bueno, no tan antiguos como puede ser la albañilería, fontanería, etcétera, que es prácticamente imposible conseguir con mano de obra, digamos, nacional o local, y que ahora esos puestos se están cubriendo pues con los nuevos pobladores, que son los que realmente están ejerciendo estos oficios, digamos, un poco, entre comillas, desagradables, porque aquí todo el mundo parece que queremos ser funcionarios, llegar nuestro viernes, descansar y tener el fin de semana y disfrutar, pero es que la vida no es así. Hay que trabajar para sacar estos entornos hacia adelante. Y lo que respecta al tema de la vivienda, yo creo que es primordial en toda esta zona. Parece mentira que, como se hablaba aquí, en los pueblos carezcamos de vivienda, porque realmente tú vas por el centro del pueblo, nos pasa aquí en Carrión, yo qué sé, pero si es que hay la mitad del centro está despoblado, o sea, está deshabitado. ¿Qué solución le podemos dar ahí? Sí, hablar con los propietarios, decir que lo quieran vender, porque hay gente interesada en comprarlo. Desde las instituciones, pues intentar facilitar esa compra, ese tipo de ayudas, para que esa posible población que se pueda establecer, pues tenga un medio donde poder vivir. Y, por supuesto, pues animar a todo el mundo que conozca el entorno rural, que el entorno rural yo creo que es magnífico, que desde las instituciones quizá de más arriba desconocen cómo se vive en el mundo rural. Hay que pisar el barro, hay que sentirlo y conocer lo que realmente hay en el entorno rural. Así que desde aquí, pues animar a todo el mundo que tenga esa perspectiva de venir a poblar nuestros pueblos, pues animarles, y sobre todo yo creo que desde todas las instituciones locales estamos con los brazos abiertos a recibirlos. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, concluimos. Agradecer la presencia de todas las personas que han intervenido en la mesa, la asistencia de las personas que de modo presencial nos acompañáis, las que también nos seguís por medio de streaming, y sin más despedirnos y recordar que hoy, dentro de un rato, a las 7, vamos a tener el coloquio sobre despoblamiento y mujer rural. Muchas gracias a todos y nos vemos en un rato.